Bienvenidos a bordo, a una noche que sigue casi a la convención radical, quizá la convención radical que ha sido más importante de los últimos tiempos, y quizá en términos institucionales haya sido importante, porque si bien se impuso la teoría de Sanz, no salió todo como Sanz quería, y salió, digamos, todo bastante mezclado. Van a tener que presentar una fórmula propia, van a competir contra Macri, pero dentro del mismo espacio, etc. Hay sí una curiosidad en todo este fenómeno de la nueva actitud política del radicalismo. Gran parte de los que motorizaron este acuerdo o esta cercanía con Mauricio Macri, a quien siempre consideraron de derecha, pseudo-liberal, son la misma gente, o es la misma gente, que en la década del 70 formó lo que se llamaba la Junta Coordinadora del Radicalismo, la Coordinadora, que tuvo un programa inclusive, un programa de liberación nacional, de centro-izquierda, más de izquierda que de centro, que entusiasmaba a multitudes, que hacían marchas en la Plaza de Mayo y que es fácil hacer una analogía con la Cámpora. Pero aquellos jóvenes de entonces, Enrique Nosiglia, Federico Storani, son los que ahora han hecho el paso hacia el centro-derecha, digamos, más allá de que tanto el centro-derecha como el centro-izquierda sean categorías políticas que casi no existen. Quizá la Cámpora también dentro de 20 años o antes, depende de las circunstancias, tenga un giro parecido. Creo, no lo sé. De cualquier modo, lo que tenemos acá es que se ha conformado hoy una suerte de hongo con el radicalismo, el macrismo y la señora Carrió, que por otra parte se despachó hoy otra vez contra Aníbal Fernández y de paso contra Sergio Massa. No les dije, pero Sergio Massa está invitado esta noche. Está invitado porque la convención radical parece que fue como una especie de requiem a su candidatura, que fue una convención no tanto a favor de Macri, sino en contra de Massa. Va a ser nuestro primer invitado. El segundo invitado de la noche va a ser alguien que también fue apartado de la elite política, que es una figura que acompaña a Daniel Scioli hace mucho tiempo, Gustavo Marangoni. No lo tuvieron en cuenta ni para competir en la interna. Lo sacaron, como si la Cámpora le tuviera miedo a Marangoni, a este hombre de Scioli. Después, porque siempre hay un después, y hoy tenemos la novedad que vamos a tener 4 invitados, se agolpan la gente para venir a este programa, como ustedes saben. El tercer invitado es un periodista, quizá el periodista que más incomoda a la presidenta de la Nación, por la sencilla razón que cada 3 o 4 días publica un artículo bastante bien fundamentado, que invariablemente muchos de ellos terminan en la justicia, y no como la simple denuncia de un cualquiera que acompaña un recorte periodístico, como hacen algunos dirigentes políticos de la Argentina. Si hay algo que lo diferencia a Raúl Alconada Amón del resto de los periodistas argentinos, no es la cantidad de ejemplos o de situaciones de corrupción que ha denunciado, de Antonini Wilson, a Lotesur, a Vudú, etcétera, a todo lo que ustedes medianamente conocen, sino que la mayor parte de esos artículos han tenido incidencia judicial, tienen incidencia judicial, y son quizá el punto de partida del mayor problema penal que ha tenido la familia Kirchner. Y por último, para seguir en esta tendencia denunciadora, por decirlo de algún modo, a un especialista que viene denunciando desde hace tiempo, porque ya denunciaba en la época de Menem, que es el doctor Ricardo Moner Sanz, al que también le vamos a preguntar cuestiones de la justicia, pero que también vamos a tener que hablar algo sobre el tema Nisman, que es un tema que nadie
quiere que se olvide y que a mi juicio el próximo fin de semana va a tener algún tipo de coletazo político importante. Hoy habló la presidenta de la Nación, una presidenta distinta porque ella está en su interna y su interna es que está pletórica, espléndida, que la economía argentina se va para arriba, que es extraordinario el modelo que está teniendo, que su más admirado funcionario es Axel Kicillof, y ella misma está tan feliz que se ha vuelto más contemporizadora. Por ejemplo, después de todo lo que se vivió con el campo, con el sector agropecuario, aquellas batallas tremendas que protagonizaron Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner contra el campo, hoy terminaron tomando una medida que es la que reclamaba el campo en aquel momento, que era segmentar el tema de las retenciones. Era de lo más sencillo y además era una forma de dialogar y de no tener conflicto. No quiso en ese momento, lo quiere ahora. Del mismo modo que ahora reconoce que también hay que terminar con los prejuicios que los argentinos tienen con los militares. En realidad los prejuicios que ella y su marido debían tener con los militares desde que fueron gobierno, porque antes no tenían tantos prejuicios. Y por lo tanto, al margen de dar algunos aumentos, le ha entregado algunas obras a los militares, le ha entregado uniformes que se fabrican en China, carpas y también unos vehículos especiales que parece que construye la empresa que, creo que la única empresa que hace publicidad en Fútbol para Todos, Iveco. O sea que por un lado da una puntada y por el otro lado saca la puntada. Pero a propósito de eso, y porque este programa es maledicente, queremos recordar un episodio de cuando Cristina anunció unos camiones hidrantes parecidos a los actuales y unos aviones. Le pido al director que por favor me pase ese retazo de la historia argentina. En la plaza que hasta ahora se llama Colón, porque vamos a encontrarle un nombre más acorde con los pueblos originarios, ahí podemos ver lo que son los camiones. Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente inífugos en toda su parte exterior. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Esto es una inversión de más de 100 millones de pesos. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Bien, los aviones, como decía esa noticia periodística, nunca se compraron. Y los camiones nunca llegaron a Choel Choel y se incendió gran parte de Choel Choel. Es de confiar, porque ahora está el ejecutivo general Milani en toda esta operación, que los camiones que ha incorporado Cristina de Kirchner para el ejército de la firma Iveco lleguen a su lugar de destino. Cuando les contaba el tema del entusiasmo de Cristina por su situación personal, porque ha salido de ese mes terrible que pasó con la cuestión del asesinato o la muerte dudosa, más exactamente, del fiscal Nisman, que a ella la había derrumbado, ahora que se siente mejor, está actuando para jugar en la provincia de Buenos Aires. Hoy salieron carteles donde decía que podía ser candidata a gobernadora, que en realidad es el lugar que quizá más le corresponde. A mí me parece, sin embargo, que a ella no le gusta ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es una capitis de minuto importante y además tiene que ir a vivir a un lugar que ha sido decorado, ambientado por la señora Karina Rebolini, que no tiene los mismos gustos, como ustedes saben, de la señora de Kirchner. En consecuencia, meterse ahí a decorar otra nueva casa me parece que no le va a gustar a Cristina. En cambio, sí, quizá ella se postule como diputada por la provincia de Buenos Aires, garantizándose casi con seguridad el triunfo en la provincia de Buenos Aires.
no solo como diputada, sino que hasta puede hacer ganar al gobernador. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, se vota una sola vez, al revés de la elección nacional. Por lo tanto, con un porcentaje de votos que aparentemente las encuestas le reconocen a Cristina, sería probable que ella, encabezando la lista y encabezando la boleta en alguna medida, porque ella es más importante que el candidato a gobernador y a presidente, gane en esa ocasión, sea diputada. Y en la segunda ocasión, quizá, cuando se vote para presidente, quizá el oficialismo pierda, con lo cual ella llega invicta. Sabrá Dios si esto va a ser así, porque no nos vamos a ocupar ahora nosotros de entender a las mujeres. Vamos a invitar a alguien que en algún momento creyó que le entendía a Cristina de Kirchner. Alguien que hoy, algunos dicen que está bajo régimen o bajo réquiem luego de la convención partidaria, que es Sergio Massa. Con él vamos a empezar este diálogo para ver si debe ser un diálogo optimista o pesimista sobre su candidatura presidencial. En apenas un minuto empezamos. Uno escucha comentaristas y dice, bueno, está desolado Massa, hay medios que seguramente van a avanzar en esa teoría, sobre todo porque tienen su propio candidato. Y curiosamente, Massa o es un gran actor o estás demasiado contento. No es que estoy contento, estoy tranquilo. Además, hoy estuvimos trabajando todo el día en las medidas de los primeros 100 días de gobierno y creo que eso es lo más importante. Bueno, pero el fenómeno de cómo resulta la convención radical, en general casi todo el mundo lo ve como que no te favorece exactamente a vos. Pareció que fue una convención más contra Massa que a favor de Macri. Yo lo que digo es, si todo el sistema de partidos políticos se tiene que juntar para atacar a un dirigente de 41 años, de 42 años, emergente de una elección legislativa, qué mal que está la política argentina. Se tienen que juntar 3 fuerzas políticas que vienen participando hace años de elecciones. Todo un gobierno nacional, todo un gobierno provincial para tratar de frenar a un chico. Yo lo que digo es, algo anda mal en el sistema político, ¿no? Para un poquito, 40 años no es un Bueno, chico. A un dirigente joven. Y yo creo que en realidad tiene que ver con una crisis que tiene la partidocracia argentina. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos afiliados radicales le dicen? El radicalismo en teoría tiene 2 millones de afiliados radicales. Pero el votante radical, que nos acompañó el año pasado cuando decidimos poner límite a esta idea loca de Cristina Eterna, cuando decidimos poner límite a esta idea del avance sobre la justicia, o muchos radicales que nos acompañaron cuando decidimos frenar esta locura del Código Penal bajando penas. Ahora, ¿por qué no te lo reconoce ahora en todo caso el partido, parte de la dirigencia de ese partido, como alternativa? Porque yo creo que los dirigentes van para un lado y la gente para el otro. Yo tengo una teoría distinta. Yo voy a seguir, por ejemplo, apoyando, digamos, el cambio que significa Cano en Tucumán. Porque creo en el cambio y creo en Cano. Voy a seguir apoyando el acuerdo programático que hicimos para el ferrocarril, para el azúcar, para el tabaco, con Cano, con Morales. Sigo convencido de que Naidenov es una gran alternativa a una dictadura de 20 años de Infran. Bueno, piense usted, me vas a contar que todos los dirigentes radicales que son amigos tuyos. No, pero la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual ni siquiera te quieren, o por lo menos ni siquiera te aceptan como rival dentro de esa estructura, de este conjunto que armaron ellos? ¿Y por qué, por ejemplo, Elisa Carrió te odia casi como lo odia Aníbal Fernández? Ahí la verdad, digamos, primero, yo creo que son 2 preguntas. Primero hay, digamos, críticas que a uno lo enaltecen. Y en esto yo tengo la tranquilidad de que sé quién soy, sé el trabajo que hago todos los días y sé también qué necesita la gente de cara al futuro de la Argentina. No me voy a detener discutiendo con dirigentes del pasado. Y después, respecto de a qué le tienen miedo, yo creo que ver dirigentes, como usted decía en el editorial de la vieja coordinadora, digamos, aliados, porque además es difícil de explicar, encontrar en una misma alianza a Nosiglia, a Macri, bueno, Nosiglia y Macri por ahí, por lo de Boca puede ser, pero digo, Nosiglia, Macri, y por Carrió. La Capital también. Digo, resulta como confuso y además
estas experiencias, que son menjunjes electorales, después fracasan, porque tiene que haber liderazgo, tiene que haber programa de gobierno. Ya lo vivimos en la Argentina entre el 99 y el 2001. Bueno, y pero después, no me digas que a vos no te gustaría presidir un conjunto de este tipo de partidos, más allá de que las alianzas fracasen o no. Porque esas alianzas, de un modo u otro, te llevan al poder. A mí me gustaría presidir la Argentina y me gustaría hacerlo armando un equipo coherente de gobierno, armando un programa en el que le contemos a la gente cómo vamos a bajar la inseguridad, porque la gente sigue viviendo con miedo, en el que le contemos a la gente cómo vamos a hacer para que tenga vivienda con tasa fija en pesos a 10 y a 15 años, con un seguro de tasa del Banco Central. Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Ahora, después, Sergio, sí, pero Sergio, vos venís del peronismo. El peronismo ha llegado siempre con frentes, sí, aún el peronismo. Y nosotros vamos a seguir frentistas y vamos a replicar lo que el Chubut Somos Todos representa en el Frente Renovador y vamos a consolidar lo que significa, por ejemplo, en Catamarca. Ahí está el intendente de Catamarca acompañándome. En Catamarca hay intendentes peronistas e intendentes radicales acompañándonos. Y yo le voy a decir una cosa, Roberto. A mí me parece importante que se entienda algo. El sistema, el statu quo de los partidos entra en pánico por un dirigente de 42 años que con coraje plantea la agenda de la gente. Y yo, por un lado, obviamente, me preocupo porque uno recibe ataques de todos lados. Pero por otro lado, siento satisfacción porque significa que estamos expresando la demanda del ciudadano de cara al futuro. Está muy bien eso, pero la pregunta es, ¿vos estabas bien con Carlos Reutemann? ¿Estabas bien con Gustavo Posse? Sí. Alguien lo sedujo, por la razón que sea, sí, pero lo cierto es que... Son casos distintos, ¿no? Está bien, pero los dos se fueron. Sí, y también, digamos, en el 2013 éramos 9 intendentes cuando enfrentamos al gobierno y hoy somos 27. Entonces, lo que digo es, siempre cuentan y venden bien la perdida, nunca la ganada, por eso. Las cuentas siempre son en contra del entrevistado. Digo, claro, por eso digo, pero de 9 a 27 hay una gran diferencia, Triplicamos la cantidad de intendentes que nos acompañan en Buenos Aires. 109 intendentes en todo el país. Nadie habla de los 11 intendentes de Catamarca, que representan el 86% de la población de Catamarca. Yo sé que Catamarca para algunos es insignificante, porque queda en el norte. Para mí Catamarca es importante. Yo necesito que en todo el norte argentino se sientan parte de la Argentina que vienen. Y hay que incorporar uno por uno esos intendentes que hoy ya ni reciben tan siquiera la plata del fondo educativo. Y los quiero hacer sentir parte de mi gobierno y parte del país que viene. Y le voy a decir algo más, Roberto, que me parece fundamental. Acá se discute el tema de alianzas de partidos, frentes, elecciones. Yo tengo la sensación de que el único actor de cara a agosto y octubre es el ciudadano de a pie. Nosotros vamos a hacer una gran apuesta a nosotros y la gente. Los dirigentes que especulen, que vayan, vengan, no hay ningún problema. Nosotros vamos a poner el acento en nosotros y la gente, porque en definitiva el actor, el que decide, el que frenó el año pasado, como le decía recién, esta idea de que se llevaban todo por delante, fue la gente. Ahora, este fenómeno de Cristina, porque hay que reconocer que es un fenómeno político, más allá de que esté en el poder, pero lo cierto es que Cristina hace un mes parecía que se iba a ir por la alcantarilla, que estaba totalmente hackeada, y ahora de pronto uno empieza a recibir encuestas donde dice que hay una recuperación medianamente ostensible, que para la provincia de Buenos Aires le alcanza y sobra, no solo para hacerse elegir, obviamente, diputada, sino para hacer ganar a lo que ella llama... Lo primero que le quiero decir, porque lo escuché, a todos los que nos están viendo, nosotros ya le ganamos en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo y le vamos a volver a ganar este año, que se queden tranquilos. Y después... Los kirchneristas. Sí, no, que se queden tranquilos los ciudadanos que tienen miedo a esa idea de perpetuación del kirchnerismo. Nosotros ya le ganamos y le vamos a volver a ganar. Estaban Cristina, Scioli, 70 intendentes y un grupito chiquito de dirigentes que supo expresar la agenda de la gente, ya les ganó y le vamos a volver a ganar. Y respecto de esta idea de la construcción de demonios en la política argentina, pasa una cosa casi graciosa. Algunos dicen que somos populistas. Y la verdad, si defender la asignación universal, que sea por ley, cada 6 meses aumente,
es ser populista, yo soy populista. Si defender la idea de que haya planes de empleo para aquellos que no tienen trabajo es ser populista, soy populista. Ahora, del otro lado, de la otra vereda de la Argentina, cuando pretenden dividir en dos veredas la política argentina, nos acusan de ser la derecha. Y yo lo que digo es, si pedir perpetua para los narcos y para los violadores con vínculo paterno-filial, o pedir que no haya más régimen de excarcelaciones con beneficios en el marco del Código Procesal y que aquel que fue condenado a 20 años cumpla 20 años de pena, ¿es ser de derecha? Soy de derecha. Porque en realidad, perdón, Sergio, ¿sabe una cosa? ¿Te falta el juego? No, bueno, lo he planteado. No, por eso y lo vamos digo a para sostener, completar la plataforma. Digo. Porque en realidad el sentido común nos marca que en el medio de toda esta locura, de la guerra de los dos demonios, ¿sabe quién está? La gente. La enorme mayoría de los argentinos que se levanta a la mañana, que va a trabajar y viaja en malas condiciones, que sale a la calle con miedo porque le ponen el revólver cuando va a tomar el colectivo y que lo que quiere es vivir segura, que lo que quiere es tener crédito para poder acceder a su casa, para que si su hijo se case pueda tener vivienda, que quiere educación de calidad, que quiere que las nuevas tecnologías entren al proceso educativo. Eso pide la gente. Acá hay como una cosa de querer... Ahora, eso se consigue con Massa y el peronismo, porque con radicales... Eso se consigue con una construcción plural. Con los radicales que en todo el país nos están acompañando, con todos los peronistas que sueñan con un cambio justo para la Argentina, que cuide aquellas cosas que se hicieron bien, pero que cambie sin miedo y sin reproches con el pasado lo que hay que cambiar. De todo ese conglomerado, digamos, no precisamente de centro-derecha, digamos, no el alvearismo que se ha ido con Macri. ¿Usted dice que los alvearistas le ganaron el irigoyenismo? Más o menos, pero independientemente de eso, en el caso tuyo, una persona como Stolbizer, ¿cómo encaja en tu esquema? ¿Cómo encaja el peronismo que está, parte del peronismo que está flotando, que después te voy a hacer una pregunta al respecto, y lo otro es esta especie de centro-izquierda que encarna, por ejemplo... Los sectores progresistas. Exacto. El socialismo en Santa Fe, Stolbizer. A ver, yo lo que digo es, tenemos dos formas de mirarlo. Con una forma retrospectiva y decir, bueno, la Argentina tiene tres grandes líderes, Irigoyen, Perón y Frondizi. Sobre la base de esos tres grandes líderes hay que construir la matriz de un pensamiento de futuro nacional. Y una forma de mirar lo que es el futuro. ¿Hacia dónde va la Argentina? ¿Cómo llevamos a la Argentina al siglo XXI? Y en ese sentido decir, necesitamos pluralismo, un Estado presente y sensible, pero necesitamos un sector privado con dinámica de inversión. En ese esquema, todos aquellos que tengan vocación de ser parte de esta construcción de futuro son bienvenidos. Y además tenemos que tener una mirada respetuosa de aquellas fuerzas que a lo mejor no son parte del mismo esquema electoral, pero con el cual podemos acordar políticas de Estado. ¿Por qué no podemos agarrar algunos puntos y ponernos de acuerdo todas las fuerzas? Para el país, por la gente. Roberto, me parece que es muy importante sacarse un poco esta camiseta de los partidos. Uno ve por estos días menjunje, foto, digamos, mezcolanza y dice, flaco, ¿por qué no se sacan la camiseta de los partidos y se ponen la camiseta argentina? Y después, me parece que el otro gran desafío es armar equipos de gobierno, armar en serio cuadros de gobierno. La Argentina necesita 3.300 cuadros de gobierno para gobernar bien la Argentina. Te doy el angelito. Y brevemente, sí o no, tu candidato en Capital, Guillermo Nielsen, dijo que cualquiera sea el gobierno va a devaluar. ¿Vos le ordenaste que diga eso? No, y lo voy a matar porque opina de economía. Yo le voy a dejar... ¿Y qué va a hacer si es economista? Pero tiene que opinar de los temas de la ciudad, ya se lo dije, así que se lo digo a usted porque se lo dije a él. Le voy a dejar un presente para nuestros televidentes. Perfecto. Es una lámina de Carlos Páez Vilaró. Mirá qué interesante. Una réplica de lo que era su doble museo, el Museo de Tigre. Claro, porque y el Museo de Uruguay. Así que era un gran amigo mío, yo lo quería mucho. Me hizo muchos regalos personales, pero además hizo esto para la gente de Tigre. Me iba a hacer una pregunta del peronismo y se quedó en el camino. No, si lo de Avellaneda te servía o no te servía, pero... para otro día. Total va a haber más movimiento. Tengo los brazos absolutamente abiertos para todos aquellos que en lugar de discutir el pasado, quieran construir el futuro.
Bueno, linda frase, los invito a verlo a Gustavo Marangoni, alguien que parecía también que de pronto lo tiraron del 6º piso sin darle muchas explicaciones y que quizá está tan optimista como nuestro invitado recién. Gustavo Marangoni estuvo hablando un rato con Sergio Massa. Él, como ustedes saben, es Scioli y Massa es Massa. Parecen fuerzas imposibles de juntar, salvo que Eduardo Duhalde cree que es fundamental que se junten. ¿A vos qué te parece? ¿Que eso es posible? No, podemos charlar con absoluta cordialidad porque somos adversarios políticos, no enemigos personales ni tampoco políticos, por cierto. Pero me parece que está claro, y Daniel la verdad que siempre ha marcado su presencia dentro del Frente para la Victoria y bueno, Sergio eligió otro camino, es legítimo, pero no hay posibilidades. No. Bueno, vamos a empezar con lo tuyo. Sí. Te bajaron, te afectaron, no quieren competir con vos. ¿Qué pasó? Afeitar no. Bueno, es una alternativa, falta la cucharada de ricino. Mira, obviamente que a mí me hubiese encantado participar, pero hay muchas elecciones por delante, así que y creo que todavía me quedan muchos años de política. Vos estás en la capital te volviste federal masista, soy jovencísimo. Bueno, él tiene 42, yo tengo 49. Él es un pibe, dice él, y bueno, yo me considero una persona joven y sobre todo para la política. Pero bueno, soy parte de un equipo que quiere que Daniel sea presidente y también parte del Frente para la Victoria. Lo que se habló en algún momento, ese día famoso del cierre de listas, es que a lo mejor la presencia de 2 candidatos dentro del PJ, es decir, PJ es parte, PJ sí. Capital me refiero, del Frente para la Victoria, le podía quitar posibilidades y se habló de esa alternativa. Pero Gustavo, perdón, normalmente siempre se dice que las internas son buenas sí. Para potenciar al candidato. Y la verdad que a potenciar al candidato del Frente para la Victoria es más que necesario, porque necesita como 4 o 6 turbinas más para que levante vuelo. Bueno, mira, hay varios candidatos en la capital federal, eso se verá el 26 de abril. De todas maneras, obviamente que, insisto, a mí me gusta la política de capital federal, pero hay una interna y hay una PASO, digamos, que me preocupa o que me ocupa con todo el corazón, que es la que va a llevar a que Daniel sea primero el candidato a presidente del Frente para la Victoria y después el presidente de todos los argentinos, porque estoy hace 18 años trabajando con Daniel y desde el día que lo conocí estoy convencido que va a ser presidente y además ahora estoy convencido que la Argentina necesita que Daniel sea presidente. Bueno, otra manifestación de optimismo. Este programa hoy está caracterizado por eso. Eso es parte, bueno, pero perdón, en cuanto a la fe y al optimismo, tenemos la marca registrada, es Scioli puro, nos pertenece. Además viene hasta colorida de naranja. Además colorida de naranja, por supuesto. Ahora, como hubo una fuerza superior que decidió que vos no compitieras en Capital, sea por la conveniencia que sea, pero que ha sido evidentemente una especie de mandato divino que dijo no molesta a Recalde, complica la cámpora, etcétera, y te sacaron. ¿Eso qué te pasó a vos? ¿No le puede pasar a Daniel Scioli? Bueno, en primer lugar es la interpretación que yo respeto que vos hacés, pero yo te acababa de relatar una serie de hechos de manera distinta. En cuanto a lo de Daniel, mirá... Perdóname que te interpreté mal. No, las interpretaciones son libres, ¿viste? Como en las novelas antiguas se ponía interpretación libre de... Bueno, pero yo creo que a Daniel lo pone la gente como el dirigente del Frente para la Victoria con más intención de votos, no de ahora, desde siempre. Y creo que también es el justicialismo como eje central del Frente para la Victoria, que sabe que con Daniel ganamos y con otros no. Esto es así de sencillo. Además lo pueden ver en encuestas de los más variados encuestadores. El único que tiene posibilidad de llevar al Frente para la Victoria en la primera, pero sobre todo en la segunda vuelta, es Daniel Scioli. Y en esto a algunos le gustará, a otros no le gustará, a algunos le dará bronca, a otros no. No sé por qué hablas en plural, porque la única persona que puede poner el candidato a presidente del Frente para la Victoria es Cristina. Y hay algunas personas que dudan de que a Cristina le interese que Roberto, su sucesor sea Daniel Scioli. Es la única... A ver, ¿cuántos votan en la primaria abierta, simultánea y obligatoria? Millones. Y competirá Daniel con quienes se presenten. Yo creo que va a ganar Daniel, estoy convencido que va a ganar Daniel, pero eligen muchos. Y además, la PASO, justamente, fue una iniciativa del oficialismo
acompañada por otros partidos, para que pueda participar la mayor cantidad de gente, porque es lo mejor que nos puede pasar, que los dirigentes... Mira, es un hecho muy importante esta elección en la transición política argentina de estos 30 años de democracia, porque todas las fuerzas, y el peronismo en particular, va a tener competencia y va a tener participación para elegir los candidatos a presidente, que en realidad no es lo usual, ni en la historia del peronismo, ni en la historia de muchos otros partidos. Pero a mí me preocupa la del peronismo. Y yo creo y veo que los peronistas sienten que con Daniel se gana y que con los otros no. ¿Por qué? Porque Daniel tiene esa capacidad para sintetizar lo que ya está y para sumar otros sectores que a lo mejor hoy piensan, evalúan, ponderan su voto y que ven en Daniel no solo la garantía de respetar los logros, como decía Sergio hace un rato, sino también la posibilidad de ir asumiendo los nuevos desafíos y acompañar la agenda de los nuevos tiempos, como siempre pasa, digamos. Siempre van surgiendo cuestiones nuevas. Todo esto que vos planteás, que parece en un ambiente democrático y en libertad, no parece que sea el concepto o el criterio que tienen, por ejemplo, la gente, digamos, que rodea a la presidenta de la Nación, que de pronto aparece un peronista como Mazón, que lo tuvieron con 12 años al lado, y como hizo un ejercicio de manifestación peronista, lo despidieron. Pero, a ver, Roberto, digo, yo... Es una anécdota. No, yo no, la verdad desconozco las características o lo que llevó o motivó tal situación. Yo lo que me concentro es una cosa. Es absolutamente normal que en el ámbito de una democracia y un espacio haya más de uno que quieran. Digamos, yo estoy convencido que Daniel es el mejor, pero otros pueden estar convencidos que otro es el mejor. Así que bárbaro, que participen. Por lo tanto, es lógico que en una democracia intensa se vivan los debates con intensidad, las candidaturas con intensidad, pero lo importante es que resuelva la gente, no que resuelva el dedo de nadie. Entonces me parece que es muy importante que Daniel y otros compitan y bueno, y que gane el mejor. Yo creo que el mejor está acá, digamos. Bueno, veo que... En el regalito, que después te adelanto. No, después no, porque ya hay que irse. ¿Ya me tengo que ir? Sí. Bueno, mira, ¿sabes por qué te traje? Tú de qué te traía de regalo. Y dije, este libro que tiene la vida de Daniel en 1000 imágenes. ¿Sabes por qué? Porque le va a facilitar el trabajo a mucha gente. Porque la vida de Daniel está contada por él en fotos desde siempre. Digo, debe ser el tipo más transparente, que es más, que nunca ha rediseñado su pasado para acomodarlo al presente de acuerdo, no sé, a la necesidad. Daniel, que es Daniel, está en este libro, está en imágenes, así que para el feliz ganador de esta noche de este libro va a poder ver la vida en imágenes del futuro presidente de la Argentina. Bueno, veo que vendés hasta los regalos. Yo te doy el angelito, te agradezco gracias. Y te hago una pregunta cortita. Sí. ¿Ella qué va a hacer en la provincia de Buenos Aires? ¿Va como candidata a gobernadora, como candidata a diputada o como candidata a diputada de UNASUR? ¿Por qué no aprovechas y la invitas a tu programa o la entrevistas? Yo no sé, ¿cómo voy a saber Porque yo? yo te hablé del tema de la libertad y la democracia, y eso es algo que para ciertas cuestiones en la Argentina, sobre todo para el ejercicio de la libertad de prensa, está bastante restrictivo. Por lo tanto, no quiero seguir ni complicarte la vida. Muchas gracias y a ustedes los espero en apenas un minuto con el señor que es el caramelo amargo de muchas noches de Cristina de Kirchner y quizá el periodista que más directamente ha puesto en términos jurídicos las denuncias más singulares que hay sobre el gobierno actual de la Argentina. Es Alconada Moon, y se destaca cada 2 veces por semana, por lo menos, en el diario La Nación. En un minuto nomás, lo vamos a tener a él. Y vamos a descubrir un nuevo mundo, un tesoro en materia informativa. Se lo sugiero no perderlo. Antes de empezar la conversación, el diálogo con Hugo Alconada, uno debería ver qué tipo de mordedura tiene. Porque ustedes saben que el periodismo, dicen algunos, que tiene que ser como los perros, que está mordiendo siempre la botamanga del personaje, del funcionario. Él me parece que a veces muerde un poco más, pero aparte no soltás la prenda. No. ¿Y eso qué es? ¿De familia? De obsesivo compulsivo. Ah, muy bien. Hay una característica en la mayor parte de tus notas sobre Otesur, ciertas ignominias económicas de Báez, de Cristóbal López, de la propia familia de Kirchner, de Vudú, etc. Todo eso
que en un diario son el efecto del flash del día. Ahora, todo eso no está, digamos, difícilmente cuesta ponerlo dentro de un libro. Y vos creo que has escrito 2, pero de cualquier modo, ahora hay tanto material. La cuestión conceptual de todo lo que vos escribís como saldo, ¿es que Cristina es Báez y que Cristina es López? ¿O es además otra gente? Sí y no. Bueno, no es respuesta. Cristina, si querés como hipótesis, Rudy Ulloa era simplemente un empleado, un secretario, un asistente. Lázaro Báez era mucho más, y nosotros sospechamos que es el testaferro de la familia Kirchner. Y Cristóbal López es otra cosa. Cristóbal López tiene una dinámica de sinergia, de alianza, de acuerdos o intereses en común, pero no es un testaferro. Siempre Cristóbal López reaccionó de manera furibunda cada vez que nosotros le planteábamos si él era testaferro, y él una vez me dijo a mí, creo que fue la única entrevista que él concedió, que él no es el palo blanco de nadie. Ahora, el punto es, Cristóbal López... El palo blanco hay que explicarle a la gente que, sobre todo en el sur, lo refieren a aquellos que... parece que en el sur es bastante común eso, del palo blanco del testaferro, ¿no? En efecto, y Cristóbal lo que siempre sostenía, que él no era el palo blanco de nadie, pero ni de Néstor, pero que sí se benefició de su vínculo con Néstor. Una vez Cristóbal a mí me dijo... Yo lo que hacía era, me aprovechaba de la creencia popular de que yo era Néstor. Entonces yo iba a una reunión y decía, qué lindo pantalón que tenés. Y quien hablaba conmigo decía, no sabía si quien le estaba pidiendo el pantalón era Néstor o yo. Mínimo me iba de esa reunión con el cinturón. Ah, qué práctico. Sí. Ahora, ese sentido utilitario, puesto en la nómina de denuncias que vos has hecho y que haces, para establecer un ranking de sensibilidad, de peligro inclusive para la propia estabilidad de la familia Kirchner. No digo estabilidad en el gobierno, sino estabilidad jurídica. ¿Me podrías decir cuáles son tus observaciones sobre los casos más inconvenientes para ellos? Si es Otesur, si es Vudú, si es Chicone. Si tenés un ranking vos al respecto. Creo que lo que más incomoda a la familia presidencial es cuando nosotros exponemos nuevos datos sobre Lázaro Báez. Por algún motivo eso es lo que nosotros observamos que genera mayor sensibilidad. Y no es Lázaro Báez en Nevada, no es Lázaro Báez en la operatoria de Fariña, Panamá y demás, sino cuando es Lázaro Báez aquí, en Argentina, sea en los hoteles de la presidenta o los alquileres de Lázaro Báez en el sur con múltiples inmuebles, o incluso cuando Lázaro Báez le da créditos a la familia presidencial a 0 tasa de interés. Eso es lo que por algún motivo los pone muy nerviosos. O sea que vos crees que, digamos, en el fondo de esta película, si verdaderamente ellos tienen un gran problema, va a ser nada más que por esa cuestión. No sé si va a ser la única cuestión, pero sí que es el eje que más sensibles los pone. Ahora, vos lo eliminás o lo apartás un poco a Cristóbal López, pero justo publicaste ayer el tema de que Cristóbal López se le ocurre alquilarle un departamento a la señora Cristina de Kirchner. Un departamento, una oficina y 5 cocheras. Porque podrían buscar, poner un aviso en el diario y alquilárselo a otra persona, pero... Pero para, Roberto. Vos me preguntaste cuál era lo que a ellos los pone más sensibles. No, está perfecto. En mi trabajo, yo hasta ahora, por ejemplo, trabajé e investigué a Carlos Menem y logré que la justicia suiza confirmara, non de récord, que Menem tenía cuentas bancarias en Suiza. Investigué en su momento el gobierno de Menem y de la Rúa y Duhalde sobre las coimas de Siemens. Néstor Kirchner con varios temas, ahora la familia presidencial y con el caso Chicone, o sea, distintos gobiernos, distintos casos de corrupción. Cada uno de esos casos de corrupción tenían aristas y demás. Ahora, lo que a su vez, lo que sí te digo que los pone más nerviosos es en particular Lázaro Báez, la familia Kirchner, ese eje. Y dentro de ese eje, los que los pone realmente muy sensibles es cuando hablamos de Máximo Kirchner y de los hijos de Lázaro Báez. ¿Eso es cuando hablamos nosotros o cuando vaya a hablar la justicia? Cuando salen a la luz nuevos datos
Y ahora que la justicia parece que se despertó, porque durmió la siesta durante muchos años, ahora que parece haberse despertado, a su vez eso exacerba ese nerviosismo. De cualquier modo, la justicia, cuando te estás refiriendo, es un solo juez hoy que está con ese tema, ¿verdad? Sí y no, porque tenés al juez federal Claudio Bonadío en el Tribunales Federales de Comodoro Pi, que está centrado en OTESUR, irregularidades, presunto lavado. Eje número 1. Eje número 2, juez federal Sebastián Casanelo, que también tiene la pata de Lázaro Báez lavado. Eje número 3, Javier López Vizcayar, fuero penal económico, que tiene todo el tema, recordarás, de impuestos. Facturas truchas, etc. Exacto, entonces tenés en realidad varios jueces federales o penal económico que están tratando de entrarle a la operatoria Lázaro Báez desde distintos lados. Vos decís con razón que de repente un padre o una madre, el caso de Cristina, el caso de Báez, estén preocupados porque la justicia cite a sus hijos. Y si lo citan a Sanfelice, ¿implica algún tipo de incomodidad para ellos también? Ese es un buen punto. ¿Por qué no me detallás un poco? Osvaldo Bocci Sanfelice es... Debe ser amigo de él, que le conoces hasta Era un hombre del sur, es un hombre del sur que vive en Río Gallegos, que es el dueño de la inmobiliaria donde trabaja y es socio Máximo Kirchner, que figuró, entre otras características, estuvo en OTESUR, que al mismo tiempo conoce todas las inversiones inmobiliarias de la familia Kirchner y que al mismo tiempo figura en una sociedad con Cristóbal López, que es Talares de Posada. Mientras que además figura en otra como empleado, es decir, es uno de esos nombres que de manera recurrente aparecen en varios negocios, operaciones comerciales y demás. Es una característica que, por ejemplo, en el grupo de Lázaro Báez es lo que ocurre con Fernando Butti, que era un apoderado / contador / todoterreno de Lázaro Báez, que aparece en la operatoria de los hoteles de la presidenta, pero que también aparece, por ejemplo, en la operatoria de las facturas truchas, viajando a Bahía Blanca para tratar de ordenar esas facturas truchas. Es decir, hay nombres que son como comodines, que aparecen una y otra vez en distintas operatorias. Casi como una asociación. En efecto. ¿Y qué tipo de, digamos, de responsabilidad tiene una persona como este Sanfelice, que además, no sé, por ahí es un intelectual, pero se dedica nada más que al tema inmobiliario y tenía una inmobiliaria chica? Cuesta creer un desarrollo tan gigantesco como el que en alguna medida tiene. Es que en realidad, si vamos a hablar de crecimiento, Roberto, tenés que empezar por hablar por Lázaro Báez. Lázaro Báez, cuando viajás al sur, yo he viajado varias veces al sur, a Río Gallegos, te cuentan que Lázaro, cuando empezó esta historia, te estoy hablando principios de los años 90, era un empleado del Banco Provincial de Santa Cruz, que cuando jugaba al pádel y terminaban, le pedía a los amigos que en el tercer tiempo no pidieran jamón, porque no tenía para pagarlo. Entonces pedían cualquier otra cosa. Ahora, pasó de no poder pagar el jamón en el tercer... Bueno, se privatizó el banco, ahí le empezaron a pagar mejor. De hecho, rápidamente, cuando se privatiza, él aparece con un plazo fijo de $1 millón que después termina reconociendo Néstor Kirchner como propio, pero que en realidad era de Lázaro. Se lo estaba cuidando. Y Lázaro Báez pasa de no poder pagar jamón en las canchas de pádel a tener Austral Construcciones, que además se crea días antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, a terminar siendo uno de los empresarios con mayor cantidad de contratos de obra pública en el sur durante la última década, a todo lo demás que ahora está saliendo a la luz. Esta característica de expansión geométrica que ha tenido el señor Báez, en alguna medida la familia Kirchner, también López, pero es otro capítulo, otro Exacto. día. Esta característica ¿no obliga a tener otro tipo de idoneidad para manejar esos negocios? Porque en última instancia, que la señora de Kirchner o Lázaro Báez estén afectados por decir que tienen ocupado el hotel 1000 cuartos o 1000 camas todo el año, es de una necedad, es de un infantilismo que no se puede creer. Mira, me sonrío, Roberto, porque
Vos sabés que cuando revelamos que 8 empresas de Lázaro Báez alquilaron más de 1.100 habitaciones en los hoteles de la presidenta sin usar esas habitaciones, ese fue un trabajo que tomó 4 años. Que desde que conseguí los papeles hasta que lo publicamos me tomó 2 años. Entre otros motivos porque yo creí que eran truchos. Porque era tan evidente que yo creí que era una trampa. Te lo digo en serio. O sea, dije, esto no puede ser posible, esto tiene que ser una trampa. Entonces, parte del trabajo fue verificar que realmente no fueran una trampa y que fueran reales. Que es algo parecido a lo que me pasó ahora con lo que expusimos ahora sobre Cristóbal López para los televidentes. Este domingo y hoy lunes revelamos en el Diario de la Nación que 2 empresas de Lázaro Báez alquilaron 2 departamentos, 1 oficina y 5 cocheras de la presidenta, y que parte de esa operatoria se hizo... De Cristóbal, perdón. Y que parte de esta operatoria... vive ahí. Sí, pero parte de esta operatoria se facturó a través de la sucesión de Néstor Kirchner. Con lo cual, cuando yo tengo las facturas de la sucesión, dije, pero si esto no es posible, si la declaratoria de heredo fue en mediados de 2011, ¿qué están haciendo con facturas 4 años después? Entonces, otra vez, parte de toda la investigación fue verificar que esos papeles fueran reales cuando los conseguí y que no fueran truchos, creyendo que era una trampa que me habían hecho. O sea, si querés es de trastorno de obsesivo-compulsivo, sí, puede ser. Pero hay parte de esta investigación, de todo este trabajo, es que no lo puedo creer. Hay muchas veces que uno no puede creer, es como cuando viajé a Suiza con el tema de Menem, o en el tema de la investigación de Siemens, que hay cosas que uno no lo puede creer porque realmente la verdad supera la ficción. La impericia, digamos. O cuando vos decís que, por ejemplo, la persona que hizo que se encargó de las coimas en el caso Siemens, cuenta, tengo la declaración, cuenta que parte del dinero se transportaba en efectivo. Caso Siemens, no estoy hablando del tema Kirchner. Y cuando le preguntan cuánto dinero transportabas en efectivo, la respuesta de él fue: en el bolsillo interior del sobre todo te entran 200.000 euros. Y le vuelven a preguntar, le dicen, pero yo no le pregunté eso, yo le pregunté cuánto dinero transportaban en efectivo para las coimas. Y la respuesta de este señor, cuyo apodo así mismo era el maestro del desastre, él dice, mi colaborador terminó con hernia de disco, del peso del dinero en efectivo que transportaban. Entonces, cuando vos ves eso, y vos ves que la realidad supera la ficción, Roberto, es cuando al final terminás tardando más tiempo en verificar los papeles que conseguís que en todo lo demás, porque no lo podés creer. Esto, si uno ve inclusive el estado, digamos, no digo patrimonial, pero sí de negocios del caso Báez, digamos, Báez, más allá de todo lo que tiene, de lo que tiene de él o lo que tiene compartido, digamos que no mejora mucho en los últimos años. Más bien, digamos, que tiene dificultades. Esto es desde que se le murió Kirchner, aparte de que lo investigan por todos lados, encima está haciendo malos negocios. En efecto. ¿Esto también le afecta a Cristina? Sí, porque además lo que tenés allí es... Está perdiendo plata. Hay varios factores allí. Y como bien dijiste vos, el punto clave, por lo que nosotros hemos observado en, por ejemplo, la operatoria hotelera de Lázaro Báez, es que venían en ascenso hasta el momento cúlmine, que es el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. A partir de allí empieza un declive, hasta que finalmente la operatoria hotelera desaparece. Lázaro. Luego tenés otras operatorias en las cuales observás que también Lázaro empieza a registrar problemas con Construcciones, problemas para el pago de los salarios de los empleados. Entonces se observa como que Lázaro Báez traslado de máquinas a otras provincias. Y lo que se observa es, mientras que Lázaro decrece, Cristóbal asciende. Y otra vez, recordemos esto, cuando nosotros revelamos la operatoria de Lázaro Báez, fue entre diciembre de 2013, principios de 2014. Revelamos eso y lo que ocurrió fue que la familia Kirchner desplazó a Lázaro Báez de la gestión hotelera y recordarás, a la administradora Valle Mitre de toda esta operatoria, sí, que es la administradora que utilizaba Lázaro Báez para gestionar los hoteles. Le dice, gracias Lázaro, correte un costado. Y lo que terminamos encontrando ahora, que es lo que nosotros publicamos ayer y hoy, es que cuando desplazan a Lázaro, aparece Cristóbal López. Cristóbal López con estos alquileres de esta operatoria. Digamos que como que Cristóbal tiene un management más maduro, más serio, no sé si mejor formado que el que tiene Lázaro. No sé si eso, pero por lo menos que cuando a Lázaro le dijeron muchas gracias y lo dejaron a un costado,
aparece Cristóbal. Y sí, es cierto que varias veces también me han preguntado... Perdón, tenés una contradicción con lo que me dijiste al principio. ¿De qué? Como que no era todo lo mismo. No es lo mismo, pero no es lo No, mismo. obviamente, pero... Porque además hay algo más. Muchas veces a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué me la agarré con Vudú? ¿O por qué me la agarré con Lázaro Báez? Y no es que uno tiene una animadversión con ciertas personas. No, pero con otras. hay perros que muerden a determinadas personas. Pero además hay personas que son más accesibles, o si querés, entre comillas, serían más fáciles de investigar que otros. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque mientras que, por ejemplo, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contrató a 3 de los mejores abogados que existen en este país, que trabajan en este país, un administrativista, un penalista y un tributarista, con lo cual, además, incluso el administrativista es uno de los que yo estudié a través de los libros de ese abogado, que es Roberto Dromi. Sin duda. Entonces, para mí investigar a quien fue mi profesor es mucho más difícil que, por ejemplo, entrarle a Lázaro Báez, que contrata a Leonardo Fariña, que le dijo que contadores le faltan 6 materias. Tan sencillo como eso. Entonces, por supuesto que para mí es más fácil entrarle a Lázaro a través de Fariña que entrarle a De Vido a través de Dromi. Entonces, eso explica también lo mismo. ¿Por qué fue más fácil entrarle a, por ejemplo, al caso Siemens en los gobiernos de Menem o de la Rúa? Porque tenía aristas o flancos débiles. Hay personas que tienen flancos más débiles que otros y eso explica por qué desde nuestra perspectiva... Sí, pero en este caso de pronto te referís a una multinacional. En el otro estás refiriéndote, bueno, algo lógico, a un simple empleado de banco que tiene un ascenso meteórico porque lo bendice... Pero ¿cuál es en todo escándalo de corrupción? Cuando se pagan sobornos tenés el que recibe y el que paga. Y puede que el que paga sea una multinacional, pero el que recibe es un ser humano. Si ese ser humano comete un error o deja una huella o comete un traspié, le podés entrar. El punto es, hay personas que son más cuidadosas y se cuidan mucho más. Y entonces entrarle a esas personas te puede tomar años o incluso nunca poder entrarle. Y hay otras personas que cometen errores y ahí es donde le entras. Vos hablás como si trabajaras con un equipo de 45 personas. De auditores, contadores, investigadores. Sí, otra vez, sí y no. Bueno. Vamos de nuevo. ¿Por qué, Roberto? Porque sí, es cierto que trabajo solo, pero también es cierto que el Diario de la Nación me da apoyo absoluto y eso implica que hay veces en las cuales yo trabajo con 6 personas del propio diario, yo puedo tomar a gente, pedir ayuda del propio diario y también tengo gente de afuera que, por ejemplo, en el caso de, otra vez, los hoteles de la presidenta, cuando yo consigo los papeles, logro verificar que son auténticos, lo que hice fue convocar a 6 expertos de lo mejor que te imagines de América del Sur y pedirles ayuda pro bono, es decir, gratis, decirles necesito tu ayuda, que vengan a un lugar donde yo estaba, 2 computadoras y yo no hacerles ninguna pregunta, Roberto, para no inducir con mis preguntas las respuestas. Y decirles, te escucho. La reunión más corta duró 6 horas, la reunión más larga 18, dividida en 2 días. Y esos expertos, cada uno de esos expertos por separado, llegaron a las mismas conclusiones. Esto parece operatoria de lavado, esto parece evasión, cuidado con esto. Y yo me sentaba y lo único que hacía era escribir lo que estos super expertos me decían. Ahora, todo eso que escribiste, que de un modo u otro volcás en el diario, ¿cómo termina finalmente? Porque acá, ya en última instancia, la suerte de Lázaro Báez le importa a la familia de Lázaro Báez. Pero esto compromete mucho más a la institución presidencial, a la propia Presidente. Nunca se sabe. Si te tuviera que decir la respuesta basada en las estadísticas previas de la propia Argentina, desde el retorno de la democracia hasta acá, impunidad. Hay muy buenos estudios por CIPSE, SIG y la propia Procuración que muestran que solamente el 3% de las investigaciones sobre corrupción terminaron con algún condenado en la República Argentina durante los primeros 25 años de la democracia argentina. Ahora, eso es en base a las estadísticas, pero luego tenés las excepciones a la regla, a veces hay errores, entonces terminaste con un caso como el de Siemens, que terminas con una multinacional reconociendo el pago de sobornos a nivel mundial en los Estados Unidos, en Alemania, en Europa, Unión Europea, y en estos casos Menem parecía, era rubio, de ojos celestes. Bueno, pero estuvo preso. Menem, rubio, de ojos celestes, según Gino Bogani, uno de los 5 tipos más elegantes de la República Argentina, y terminó detenido. Entonces, nunca se sabe. Y a veces Al Capone, y no estoy comparando a la presidenta con Al Capone, no. Lo que te estoy diciendo es que incluso Al Capone terminó detenido y preso por impuestos. Entonces, en estos casos, a veces es
uno avanza por lo más complejo y terminan pisando el palito por lo más estúpido. Yo me voy a pasar horas hablando con vos después, iremos a cenar y ustedes se lo perderán. Le voy a regalar el angelito, lamento tener que cortarlo porque aparte tenemos otra presencia muy particular y vinculada a todos estos temas, que es alguien que, no digo que se ha dedicado profesionalmente a todo el tema de la denuncia, pero sí la investigación, que es el abogado Ricardo Moner Sanz, que lo va a suceder en esa silla a nuestro estimado Hugo Alconada Mon, a quien le doy Muchísimas gracias. El angelito. El angelito. Y yo te iba a traer un colla, pero al final te traje algo. A mí me dijeron algo muy personal. Y esto es realmente personal, Roberto. Esto es de mi hija y me lo regaló a mí un día en que me vio que estaba haciendo. Yo ya me estoy quedando chicato. Estaba viendo así, me costaba ver un documento y mi hija me trae esta linterna y me dijo, papá, para que te ilumines. Así que durante tiempo largo la utilicé y ahora va para vos. Bueno, te agradezco. Esto no se sortea, porque yo también soy bastante chicato, y no pierdo más el tiempo. Lo esperamos a Moner Sanz en apenas un minuto. Gracias, Hugo. Un placer. Bueno, lo tenemos a Sanz acá, que no ganó en la Convención Radical y que es otro Sanz, por supuesto, que no necesariamente tiene que estar más contento o menos que el jefe radical, ¿no? Usted sabe que, cosa curiosa, nos conocíamos con el padre de Sanz con Z, aunque mi segundo tramo del apellido es también paterno. Yo soy Moner Sanz, apellido compuesto, en un país donde no le tengo mucha simpatía a la gente de doble apellido. Pero bueno. Pero hay mucha gente que quiere tener apellido compuesto. Bueno, yo lo recibí legítimamente, ¿no? El padre de Sanz era un hombre que sabía derecho en San Rafael, Mendoza, como poca gente yo he conocido que supiera derecho, y tuvimos juntos un pleito de gran volumen jurídico y también de volumen económico. Los carteos que teníamos con el padre de Ernesto Sanz, que se llamaba Ricardo Sanz, y entonces venía la confusión a veces de quién era cuál, ¿no? Así que conozco a él desde que era mucho más chico. Antes de entrar en los capítulos que usted más, digamos, ha desarrollado, sobre todo el tema vudú, y para descomprimir un poco toda esta oleada de, casi yo diría, de inmundicia que nos expuso. Tuve la suerte de escuchar entero y realmente, además es un muchacho muy sólido. Lo mejor que se hizo sobre Antonini Wilson lo hizo él desde Estados Unidos. Sí, yo lo descubrí ahí por primera vez cuando escribía y después lo empecé a seguir. No, lo que yo digo que lo singular de Hugo es que los casos que en los cuales se involucra e investiga, de un modo u otro, terminan en la justicia, pero no simplemente por la espontaneidad de terminar en la justicia o que un juez se hace el vivo para hacer lío y hacerse famoso, sino porque verdaderamente tiene fundamento. Al revés del resto de la gente del periodismo, que ejercemos la profesión de otra manera. Sí, es cierto. En este caso tiene esa condición tan particular de que cuando el tipo avanza sobre un punto, lo penetra de tal modo que la justicia no tiene otro remedio que abocarse a ella. Efectivamente es perro de presa, le dijo usted, me pareció, ¿no? Y no suelte la presa. Sí, no suelta la presa, tiene un estilo de investigador realmente singular, profundo, serio, y me parece que ha hecho una contribución importante para el tema de la democracia. Fíjese lo que estaba pasando. En el 2011 él había hecho punta, también Daniel Santoro desde Clarín, respecto de Chicone. Pero Chicone era de los diarios en el 2011. Sí. Entonces, en febrero del 2012 me fui a la Cámara de mesa de entradas, Fuero Federal, a ver si había alguna causa iniciada, ¿no? Entonces hice una pequeña ironía. Le mandé a Gilles Carbó, es decir, la jefa de los fiscales. ¿Pero ya era jefa de los fiscales? Sí, en febrero del 2012. Le mando un texto... Creí que cuando hablaba, cuando era buena.
Dicen los del fuero comercial que nunca fue buena, pero eso es otro tema, ¿eh? De cualquier modo, algo de haber tenido porque estaba peleada con toda la justicia. Estaba peleado con toda la justicia porque ella ya allí meneaba el tema papel prensa. Cuidado. No solo papel prensa. No solo papel prensa, también. Y además también había sido justamente apartada porque trataba el tema papel prensa, porque convengamos que más allá de las exageraciones y brutalidades que comete este gobierno para tratar de dañar a la gente de Clarín y de La Nación, verdaderamente el episodio de papel prensa es un episodio más que sospechoso y realmente nefasto para la historia argentina y del periodismo. Sin ninguna duda, pero donde allí hubo un primer pronunciamiento de este singular juez que es el doctor Daniel Rafecas, que cuando se declara incompetente por entender que el tema era de la provincia de Buenos Aires y remite el expediente a La Plata, incurre en algo que va a repetirse ahora con el tema Nisman y con el tema Policita. Es decir, él dice, soy incompetente por tales y tales y tales. La ley marca que cuando se es incompetente no se puede seguir. Claro. Él siguió y condenó prácticamente en esa resolución. Por eso va a La Plata niega y vuelve a la capital federal, pero no va a manos de Rafecas. Rafecas tiene el estilo de que cuando algo no, se va hasta el fondo usando tiempos procesales inconvenientes, como ha hecho, a mi modo de ver, con el tema Policita, Nisman, etc. Ahora, quizá desviándonos y convirtiendo esto en una mesa de café, es curioso la velocidad con la cual Rafecas resolvió el tema de Policita, sí. Apartándolo, rechazándolo, sí. Y también es curioso la velocidad con la cual Ercolini rechazó el tema de papel prensa que había planteado el fiscal. Tal cual. Inclusive son dos cuestiones totalmente con intereses opuestos al gobierno. Pero también es raro en cómo se procedió en ese plano. Sobre todo porque, si mi memoria no es infiel, Ercolini tiene desde el año, creo que 2013, la investigación sobre los Embraer. Es decir, los Me parece que le toqué un tema que le gusta. 20 aviones donde solo pagamos apenas $40.000 de más por cada avión. No puedo conseguir... Embraer se ha presentado ante los organismos de control de Estados Unidos, ha pagado las multas correspondientes, pero dicen que no se puede llegar a aquello que yo acompañé, que era el convenio de Embraer con Cielos del Sur y Aerolíneas, es decir, con Austral y Aerolíneas Argentinas, donde el único ejemplar es en idioma inglés, donde la legislación es la inglesa, norteamericana, y donde antes de llegar a litigar es menester pasar por un árbitro que tiene que ser estadounidense. Eso firmó la Argentina, está claro. De cualquier modo, me parece que investigar una empresa brasileña con las historias de todos los que están rodeando al mundo de Petrobras, sí. Que va a terminar, no va a terminar en el impeachment porque ella Dilma tiene mayoría, pero de cualquier modo, donde nunca se registró un episodio como este de la última movilización de hace 72 horas, realmente uno tiene la impresión de que gracias al Estado y a los beneficios políticos, acá hubo infinidad de personas que se han hecho recontra millonarias, sobre todo en Brasil, merced al Estado. Me encanta que usted haya traído al ruedo la comparación, porque a pocos meses, 2 meses y monedas, creo que hace que Dilma Rousseff asumió su muy ajustado triunfo. La cantidad de gente en la calle volviendo a gritar contra la corrupción, porque hace 3 años atrás también había existido una gran manifestación. Compare el grado de sensibilidad popular brasileña con el grado de sensibilidad popular argentina, y acá estoy más cerca de los brasileños que de los argentinos, en materia de corrupción. Sin duda. Aunque no me guste. No. Le quiero preguntar algo sobre el tema Nisman, y aunque sea una pregunta genérica, ¿qué observación tiene usted sobre todo este cuadro que hay sobre el tema Nisman, donde realmente no se sabe cuál fue el desenlace?
la cantidad de sospechosos que hay son infinitos, de pronto el gobierno parecía perjudicado por la cuestión, ahora parece beneficiado por la situación o justamente por el desenlace, donde de pronto se investiga a la víctima con un rigor absolutamente extraordinario, donde la víctima de pronto aparece con aristas, digamos, medianamente frágiles sobre su propia historia. ¿Qué es lo que ha pasado con todo? Más el convenio, el pacto, el acuerdo con Irán. Toda esta especie de gran ensalada, terrible ensalada, porque finalmente tenemos un muerto. ¿Usted tiene alguna observación general sobre esto? Como usted lo ve, mucha gente, alguien va a recordar que a las 48 horas o 72 horas un matutino me pidió una opinión. Yo me incliné por el suicidio, y dije haber consultado a un experto en balística, lo cual fuese cierto, y dos personas que me alertaron si podía existir la depresión psiquiátrica súbita. Sobre la base de esos informes yo dije eso en ese momento, que ha quedado absolutamente desactualizado. No porque no haya sido suicidio, sino porque cada vez hay menos razones para acercarse a la verdad, y donde de pronto uno dice, ¿por qué, la última que uno conoce, por qué la ex mujer de Arroyo Salgado, jueza, le está pidiendo a FEN, la fiscal, que se desplace, si de acuerdo con un artículo del Código Procesal Penal, mientras no haya un imputado claro en materia, no de haberle prestado el revólver tipo Lago Marcino, sino de estar sospechado de haber sido el autor del delito, es resorte de la Fiscalía seguir con la investigación. ¿Quiere ella seguir con la jueza? ¿Quiere ella sacar esto y llevarlo a federal? Ella ha pedido justamente hoy que sea la jueza que se haga cargo de la investigación. ¿Y qué pasa con el 180 bis, para decirlo así, por si hay algún abogado que está escuchando esto, que diría que eso no puede ser posible? Pero tampoco era posible que Arroyo Salgado fuera a ver al presidente de la Corte. No. Porque si somos todos iguales ante la ley, si a usted o a mí nos pasa algo, o a nuestras familias... Sí, convengamos que era un fiscal muy especial. Era un fiscal muy especial. Yo estoy muy cerca del grupo APEMIA, yo no soy de ascendencia judía, pero el grupo APEMIA es un grupo liderado por Laura Ginsberg, que trabaja fervientemente sobre la idea de una comisión bicameral con diputados, senadores, pero mayoría de gente más o menos notable. Bueno, han logrado la desclasificación ahora, de los archivos. Algo más todavía creo que se va a poder lograr, pero lo cierto es que la opinión de ellos sobre Nisman siempre fue mala. Yo me acuerdo que Radio High, la radio judía, a las 48-72 horas nos convocaba a hablar sobre el memorándum. Y el memorándum tenía, a mi modo de ver, en ese momento la comunidad judía no estaba del todo en una línea muy clara. Recordemos, pongamos las agujas del reloj en aquel momento. Y sobre la base de lo que habíamos leído, sosteníamos la absoluta inconstitucionalidad de este tema. Inconstitucionalidad que además tenía la particularidad de un artículo 7, donde mientras todo el resto del memorándum dependía de los consentimientos de los parlamentos de uno y otro país, el 7 era directamente operativo. Le falló el tema. Es decir, el 7 era aquello de levanten las células rojas para que pueda entonces esto diafanizarse en favor de Irán. De cualquier modo, acaba también ahora de generarse una polémica o una interna dentro de la propia Interpol. Tal cual. Y además se acaba de generar una polémica en la Cámara de Casación Penal. Porque la Cámara de Casación Penal tenía, hasta hace pocas horas, que resolver si prosperaba lo que había fallado la Sala 1 de la Cámara Federal en el sentido de que era inconstitucional. Y entonces la Cámara de Casación Penal se pelean gente en posición independiente. Convengamos que los tres están en posiciones diferentes. Los tres están en posiciones diferentes. Entonces, todo lo que rodea esto, creo que le lleva al televidente, a la gente que se puede informar, que tiene aptitud para informarse, a la sensación, esta quizá como síntesis, porque sospecho que le han hecho alguna señal de que el tiempo está por concluir. La Interpol. Interpol. Entonces,
¿Cuál es el mayor agravio en la Argentina? No solo la inseguridad desde el punto de vista físico de lo que usted a mí o a los muchachos que están trabajando con usted le puede ocurrir, sino la falta de certeza, de seguridad técnico-jurídica en lo que nos pasa. Recomponer esto va a costar un montón, pero hay que hacerlo. Y descubrir si fue un suicidio o un homicidio, nunca. Se aproxima a nunca, pero no hay que bajar nunca los brazos. Por último, y ya que no pudimos entrar a nuestro querido vicepresidente Vudú, una pregunta. ¿Usted cree que este tiempo de permanencia en prisión al señor Van der Broele puede modificar algo dentro de todo el proceso que lo vincula? Yo no lo veo porque una de las cosas que tiene Amado Vudú es que es un insensible. Ustedes trataron una cosa muy interesante que alguna vez habría que desarrollarlo en profundidad. La idiotez con que se mueven ciertas cosas, pero ojo, la pregunta ¿es idiotez para un capaz como Roberto García o para un abogado más o menos despierto o para un brillante periodista? Y el resto de la Argentina no nos está haciendo acostumbrar el poder político con las permanentes cadenas a una suerte de imbecilismo colectivo? ¿O hay posibilidad todavía de zafar? Yo sigo apostando al optimismo. Bueno, yo no. Le doy el angelito, le agradezco, sé que no trajo nada para otra ocasión. Porque no lo sabía, pero con lo cual usted va a reiterar en el error. De volverlo a invitar, sí, seguramente, y para ser menos genérico. Le agradezco, doctor. Puntual. A ustedes los invito para el próximo lunes y los dejo ahora con Cecilia Lucia Puig. Muy gentil.